Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta reunión académica de enfermería. Hoy vamos a hablar sobre el tema accidente ofídico, ¿cuál es el rol de enfermería? Mi nombre es Edwin Agudelo Marín, enfermero de la Universidad de Antioquia, diplomado en cuidado al paciente con heridas y administrador del grupo Accidentes Ofídicos de Colombia. Para poder empezar a hablar de accidentes ofídicos, pues bueno, hay que tocar unos puntos claves o darle como una mirada muy general para tener claridad sobre algunas cosas importantes. Entonces, estos son los 6 puntos que tengo hoy para ustedes. Primero, hablar sobre las generalidades del accidente ofídico, mencionar cuáles son las serpientes de Colombia, pues algunas o las más representativas, cuál es la importancia de esas serpientes, si tenemos o no disponibilidad de suero antiofídico en el país, y cuáles son los primeros auxilios que se deben realizar y si esos primeros auxilios que se recomiendan se están haciendo de forma adecuada o si tenemos aspectos por mejorar. Y finalmente, digamos que la parte más importante de esta RAE es cuál es el rol que tiene el profesional de enfermería dentro de este tema, que digamos es poco común que se escuche hablar un enfermero profesional sobre esto. Entonces, bien, para partir de las generalidades, iniciamos con una buena definición. Esta definición es tomada desde el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, que fue publicado en 2022, donde nos dice que un accidente ofídico es aquella lesión que resulta de una mordedura de una serpiente y en el caso de ofidios venenosos se pueden producir inoculación de veneno que constituye o que puede desencadenar una ofidiotoxicosis. Aquí es muy importante hacer una claridad o hacer una puntualidad sobre el tema. Lo que yo les dejo subrayado y en cursiva, que dice mordedura de serpiente, es para hacer la claridad de que hace algunos años se tenía en cuenta o se creía que el accidente ofídico era solamente aquel donde veíamos involucrar una serpiente venenosa. Pero no, desde 2016 se hace un cambio en el concepto y empezamos a hablar de que accidente ofídico es toda aquella mordedura de serpiente, sea venenosa o no. Desde 2004, notificar un accidente ofídico es obligatorio al CIVIGILA, pero desde 2016 se incluyeron las serpientes que no son venenosas también dentro de esta notificación. Entonces, bien importante que tengamos esa claridad. Ahora bien, si damos una mirada general a los datos epidemiológicos y empezamos desde lo macro y nos vamos reduciendo, digamos que a nivel mundial se producen anualmente unos 5 millones de accidentes. De esos 5 millones, más o menos unas 130.000 personas van a morir, que miren que es una carga bastante considerable. De esos 5 millones también, un dato súper importante es que más o menos 400.000 personas van a presentar secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Amputaciones, pérdida de masa muscular, disminución de la capacidad funcional de las extremidades. ¿Sí? Entonces van a ser personas que van a vivir con unas secuelas de por vida. Entonces miren que es bien importante. Pero bueno, si reducimos un poco más la lupa y nos vamos a la parte de las Américas, encontramos que anualmente tenemos unos 57.000 accidentes más o menos, que la letalidad, aunque parece no ser tan alta, porque es del 0.6%, pues sigue siendo un dato interesante y digamos que se mantiene tan baja por las diferentes estrategias que han implementado los países para poder mitigar como tal el impacto de ese tipo de eventos. Pero también, si miran, en cuanto a las secuelas, tenemos un valor bien interesante, más o menos 1.900 personas van a presentar secuelas. Y dentro de los países que más accidentes ofídicos presentan en las Américas está Brasil, que puede presentar unos 25.000, 30.000 casos más o menos cada año, México, que presenta entre 15 y 20.000, y Colombia, que en promedio está presentando unos 5.000 casos, es como el dato promediado. Sin embargo, ya cuando ponemos el foco en Colombia, miren que para el año 2023 aumentó un poco ese promedio, fueron 6.184 casos, lo que significó un aumento de casi el 10%. O sea, tuvimos un aumento significativo en cuanto a accidente ofídico. La letalidad se mantiene, digamos, muy nivelado, muy parecida a lo que se ve a nivel mundial. Es una letalidad del 0.57. Y acá en rojo les dejo este dato bien interesante, aunque no es motivo pues como tal de la charla, sí me pareció bien interesante al hacer la revisión para este tema, y es que del 100% de pacientes que debían recibir suero antiofídico, solamente 78 lo recibieron. Obviamente el dato pues no nos presenta o no nos hace claridad sobre cuál fue la causa de que no lo recibiera, si no teníamos disponibilidad del antiveneno o si el paciente tuvo una negativa ante la administración o si, digamos, el médico hizo una mala clasificación del accidente ofídico y consideró que no era pertinente administrarlo. Pero sí nos deja el dato de por qué ese 22% de personas no recibieron el suero antiofídico si normalmente poseemos esa disponibilidad. Entonces, bueno, un dato para ir teniendo en cuenta. Ahora bien, frente a algunas variables de interés o algunos datos también importantes por revisar son que los hombres son la población, el sexo más afectado, el 67% de mordeduras se presentaron en hombres. El régimen subsidiado fue el régimen, digamos, donde se vieron las personas que estaban más afectadas, que fue el 80%.
El área de procedencia, el 74% era en rural. Esto prácticamente nunca ha cambiado en los reportes epidemiológicos. Sí, la población rural obviamente está mucho más expuesta por el tipo de labor que realiza, por la mayor diversidad o por la mayor cantidad de serpientes que se encuentran en el territorio. También hubo un 10% que era de población indígena. Y acá otro dato bien importante que, digamos, cuando nosotros analizamos esto, lo podemos utilizar a la hora de hacer educación sobre prevención de accidentes físicos, cuál fue el área más afectada, y son los miembros inferiores, seguidos de esto los miembros superiores. Entonces ahí uno enfoca como algunas estrategias, más adelante se las voy a mencionar. Otro dato interesante es que, bueno, la agricultura era como un factor de riesgo bien interesante, según lo presentado por el Civigila, es que el 39% de las mordeduras se presentaron cuando alguien estaba realizando esas actividades agrícolas, y el 20% se encontraban realizando algunas actividades domésticas. Frente a las familias que causan el accidente ofídico en Colombia, ya ahorita voy a mencionar un poco sobre esas serpientes que existen en el país, pero digamos que se distribuyen en unas 4 familias grandes, que son los viperios, los elápidos, los boidos y los colúbridos. Frente a las familias que representan, digamos, más proporción de accidente ofídico, están los viperios. Miren que acá este año fue del 69.1%, pues en el 2023, los elápidos solamente un 1.7%, colubrios, digamos que tienen un reporte también significativo. Y otro dato interesante es que muchas de estas serpientes no logran ser identificadas, muchas veces porque no tenemos el conocimiento para identificarlas, o en muchas otras ocasiones porque la persona o el paciente que ha sido mordido pues no tiene la tranquilidad o la capacidad de identificar esa serpiente, de mencionar las características que identificó. Dentro de los indicadores críticos, miren los departamentos que mayor mortalidad presentaron en cuanto a estos casos. Antioquia y Córdoba siempre han sido los que más han liderado pues como esta tasa de mortalidad, pero también son los que más incidencia tienen. Miren que, por ejemplo, para 2023 Antioquia tuvo 683 casos y Córdoba 551. Estos datos, pues obviamente hay que analizarlos y hay que verlos con lupa. También en Antioquia hay que mirar qué tan buenos somos reportando este tipo de eventos, y en otros departamentos si hay silencio epidemiológico, si digamos hay un mayor subregistro o si verdaderamente se dan menos casos de accidente ofídico. Pero en el momento, Antioquia en los últimos años siempre ha sido el departamento que más accidentes presenta. Entonces, bien, cambiando un poco, pasando de estos datos generales, miremos esas serpientes de Colombia, digamos algunos datos muy generales, porque si yo quisiera hablarles de serpientes del país, pues la verdad esto sería una RAE de más de 3-4 horas para mostrarle lo más básico, pero sí vamos a hacer hincapié en las serpientes o en las familias que son más interesantes para nosotros. Entonces, primero, como datos generales, Colombia es el segundo país que mayor diversidad de reptiles tiene y está entre los primeros 10 con mayor cantidad de ófidos. Pues eso es un orgullo muy grande tener esa diversidad tan grande, ¿cierto? Una diversidad pues que es bien considerable. De serpientes se estima que más o menos entre 300 y 320 especies tenemos, que se distribuyen entre los 0 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. También tenemos una cantidad bien interesante de serpientes. Pero miren este dato, solamente el 18% representan un riesgo para el ser humano. O sea, la gran mayoría de serpientes van a ser inofensivas. Aún así, pues muchas de las personas aún creen que toda serpiente, por ser serpiente, tiene veneno y puede generar digamos, complicaciones de salud en las personas. Pero miren que no sé, solo el 18%. Acá en pantalla ustedes logran observar unos representantes de una de las familias que causa, digamos, la mayor cantidad de accidentes. Ahorita logramos ver que los accidentes bootrópicos o por los viperios eran los más comunes. Entonces, voy a tratar de enumerarles las serpientes que ustedes logran ver en pantalla. Si ustedes observan en la parte superior izquierda, van a encontrar una Botrosasper, que se le conoce como mapaná, talla X, pelo de gato, dependiendo pues como de la zona donde se encuentre. Y es una serpiente que, digamos, causa bastantes accidentes por su temperamento, por su distribución y porque, bueno, digamos que suele estar en muchísimas zonas del país. A su mano, en la parte superior derecha, pueden identificar una Portium lasbergi, que se le conoce como patoco, se le conoce como patoco o patoquillo. También causa accidentes, digamos que en su gran mayoría de menos complicación, porque su veneno es un poco menos potente. En la parte inferior izquierda vemos una Crotalus durisus cumanensis, que es una cascabel, la única especie de cascabel que tenemos en el país. También causa muy pocos accidentes porque tiene un mecanismo de defensa, un mecanismo para avisarle a la persona que está cerca bastante desarrollado, que es su cascabel. En la parte media
esta víbora que es tan llamativa, miren esos colores tan hermosos, es una Botriequis, se le conoce como víbora de pestañas o cabeza de candado. Digamos que hace menos de una semana se publicó un artículo donde se identificaron otras especies en el país, que eso también fue un dato bien interesante para nosotros, que ya no solamente teníamos una especie, sino que tenemos más de 5 especies. Entonces esta como tal la clasificamos como Botriequis en este momento, y es una serpiente pues que también causa una cantidad considerable de accidentes, pero que suelen ser leves. Finalmente, en la parte inferior derecha de la pantalla ustedes logran identificar la que se conoce como un verrugoso, una laquesis, que son serpientes que también, digamos, tienen un veneno de alta potencia, o bueno, más que alta potencia, es que logran inocular unas cantidades muy altas de veneno y pueden generar accidentes bastante complejos. Todas estas serpientes pertenecen a la familia de los vipéridos y digamos que causan más cantidad de accidentes que los corales, que ya los vamos a ver. ¿Qué es importante? Aquí no están todas, obviamente aquí solamente hay unos ejemplares. En Colombia tenemos más o menos unas 28, 20 especies de víboras, pero bueno, acá digamos que son las más comunes, la otros es bastante común encontrarla y también causa una cantidad considerable de accidentes. La otra familia, que es de importancia médica o que puede generar, digamos, daños en la salud del ser humano, son los elápidos o las famosas corales. Igual que en la anterior, pues acá les presento solamente unos ejemplares, digamos que algunos que son muy conocidos, otros que no los conocen tanto, pero que pueden generar algún tipo de envenenamiento. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, donde mirábamos qué tantos accidentes causan, solamente el 1.7% eran generados por las corales. ¿Y esto por qué? Uno, digamos que tiene una distribución un poco menor, aunque también, por ejemplo, Micrurus mipartitus está en diferentes zonas del país, pero estas serpientes tienen un temperamento muchísimo más tranquilo. Incluso en varios grupos de identificación que nosotros participamos, logramos ver personas que las manipulan pues, de una forma bastante irresponsable y estas serpientes incluso no muerden. Ellas no logran morder porque son muy tranquilas, cuidan bastante su veneno y no consideran el ser humano pues como una amenaza o como alimento, como una fuente, pues como algo interesante para ellas. Entonces prefieren guardar su veneno. En la parte superior tenemos una Micrurus, en la parte superior izquierda, una Micrurus mipartitus anomorus, que se le conoce como una coral rabo de ají. En la parte de la mitad tenemos una Micrurus helleri, en la parte superior derecha una Micrurus putumayensis, en la parte inferior izquierda una Micrurus scutiventris, en la parte media una Micrurus oscurus y finalmente una Micrurus dumeril. Mipartitus y dumeril, digamos que ampliamente distribuidas en la región antioqueña, acá la pueden identificar, causan cierta cantidad de accidentes. Y bueno, acá es bien importante, dos familias que causan accidentes, dos síntomas muy aparte, ¿sí? O muy fáciles de diferenciar. Si nos vamos a la familia de los viperios, la gran mayoría de venenos van a tener una gran composición por fosfolipasas A2. ¿Qué causan estas fosfolipasas? Un paciente que es mordido por una víbora va a tener edema, dolor, alteración en los tiempos de coagulación, va a tener sangrados, puede tener gingivorragia, hematuria, y el dolor normalmente es bastante marcado. Pero si miramos esta familia de los elápidos, las corales, su veneno está compuesto por una toxina muy diferente. Se llama una toxina de 3 dedos, que es neurotoxina, alfa neurotoxina o beta neurotoxina, que lo que van a hacer es generar un bloqueo en la placa neuromuscular y estos pacientes, por el contrario, pueden no tener mucho edema, pueden tener un dolor mucho menor o simplemente pueden tener una sensación de parestesia o quemazón, pero a nivel neurológico sí van a tener serias complicaciones, van a tener tosis palpebral, disfagia, cialorrea, incluso pueden generar paros respiratorios. La única que tiene una excepción es la cascabel, que la cascabel no solamente tiene veneno miotóxico, sino que también es nefrotóxico y puede tener algo de neurotóxico. Entonces estos pacientes van a tener, digamos, un cuadro un poco más complejo. Pero en general son esas dos características dependiendo de la familia que genere el accidente. Y eso en muchos casos es de importancia porque muchas veces te llega el paciente, te dice que lo mordió una serpiente, pero no tiene foto, no identificó la serpiente. Entonces hay que partir de qué? Desde la clínica. Muy bien, entonces, ¿cuál es el reto? Tenemos un reto bastante grande a la hora de establecer un plan de cuidados para nuestros pacientes. Y lo más relevante es que existen muchas falsas que imitan casi a la perfección a las serpientes verdaderas. De igual forma, existen muchas verdaderas pues, que no son ampliamente conocidas. Entonces, para que, digamos, pongamos en práctica o para que nos demos cuenta qué tan retador es esto, quiero que hagan un ejercicio de identificación, todas las personas que están conectadas, les voy a dar unos segundos para que lo piensen y ojalá si pueden responder en el canal de YouTube o nos pueden hacer como las preguntas o las observaciones, pues sería bien interesante. Entonces, primer ejercicio,
A su sala de urgencias le ingresa este paciente y le dice que lo mordió una serpiente y le presenta esta fotografía. Usted tiene tres opciones. La opción A es que la de alta, pues esa serpiente que usted logra observar no cumple con el patrón rana, entonces es una falsa coral. ¿Qué es eso del patrón rana? ¿Qué son las serpientes? O se cree que las corales verdaderas tienen un patrón que es rojo, amarillo, negro, amarillo, o en su defecto rojo, blanco, negro, blanco. ¿Sí? Eso es lo que se cree que son las corales verdaderas. La opción B que usted tiene es que va a ingresar ese paciente, pues es una coral verdadera y tiene riesgo de presentar un paro respiratorio. O la C es que usted lo encomienda a Dios para que perdone todas sus culpas porque no tiene ni idea qué tipo de serpiente es esa. Piensen unos 2 segundos y ya les voy a dar la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Si usted escogió la A, le cuento que ese paciente se le va a complicar. En este caso, esa es una coral verdadera. Es una Micrurus camilae, una serpiente que tiene un veneno neurotóxico de alta toxicidad. ¿Qué pasa con el patrón rana? Para Colombia y para todos los países de Sudamérica, ese patrón no aplica. ¿Y no aplica por qué? Uno, tenemos muchas corales verdaderas que no tienen el patrón rana. Miren, por ejemplo, esta es una serpiente bicolor. Tiene un patrón que es naranja, negro, naranja. Y tenemos muchas falsas que van a tener el patrón rana. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, de una vez que quede en esta RAE aprendido el patrón rana en Colombia y en Sudamérica, no aplica. Otro ejercicio, le ingresa al mismo paciente, este señor estaba muy de malas y a los 15 días lo mordió otra, pero esta vez le trae esta fotografía y le dice que lo mordió esta serpiente. Tiene también tres opciones. Usted le da de alta, pues no cumple con las características de una coral verdadera, entonces usted cree que es una falsa coral. La segunda opción es que usted lo ingresa, pues mire que tiene el patrón rana, ¿cierto? Tiene rojo, blanco, negro, blanco. Entonces usted lo ingresa porque es una coral verdadera y ese paciente tiene en riesgo la vida. O la C es que usted le aplica el sana, que sana colita de rana, porque si no sana hoy, sanará mañana. O sea, no tenemos ni idea qué fue lo que lo mordió. Vamos a pensarlo 2 segundos y les cuento cuál es la verdadera. Bueno, muy bien. En este caso, la opción correcta es que usted a ese paciente le pueda dar de alta. Obviamente le da de alta con los cuidados, hay que hacer una muy buena higiene de la herida porque las serpientes tienen unas fauces bastante contaminadas, le hace refuerzo del toxoide tetánico si está indicado y pues si es pertinencia y el médico lo considera necesario se puede enviar antibiótico terapia, pero esta es una falsa coral, es un Erythrolampus pseudocorallus. ¿Qué pueden identificar ustedes? Que sí, claro, tiene el patrón rana. Yo les dije, hay muchas falsas corales en el país que tienen el patrón rana, entonces por eso una razón más por la que no aplica. Y ahora bien, yo espero que con esta diapositiva usted recuerde muy bien cuando le estaba hablando de los viperios, cuáles eran las serpientes que teníamos ahí. Le ingresa otro paciente y le presenta esta fotografía. Y le dice que esa serpiente lo mordió, le dice que le está doliendo mucho el brazo, que se siente muy mal, que está mareado. Y usted lo mismo, tiene tres opciones. Uno, le da de alta, pues esta serpiente no la considera de importancia médica. La vez que usted lo ingresa, pues es una mapaná. Miren qué forma las X, es cafecita. Bueno, parece o es una mapaná. Y la C es que puede llamar a Edwin a ver qué hacemos, pero como Edwin se mantiene tan ocupado, no le contesta. Entonces, 2 segundos y les cuento cuál es la verdadera. Bueno, muy bien, en este caso, ese paciente se le puede dar de alta también. Esta es una falsa mapana, es una Cernorhabdocéphalus. Es una serpiente que es quizá la mejor imitadora de la mapana o talla X, porque ustedes comparen esta imagen con la primera que les mostré ahorita en la diapositiva de viperios, van a ver que hay algunas similitudes, pero también hay unas diferencias muy grandes que un ojo que ya está entrenado logre identificar de una forma muy rápida, ¿sí? Como por ejemplo que el ojo de esta serpiente es más grande, que no tiene una foseta loreal, que digamos las X no están tan bien formadas, que la cabeza es diferente, ¿sí? Hay cosas que se logran identificar. Entonces, esta es una falsa mapanam. Entonces, miren, tres ejercicios que yo creo que muchas de las personas que están viendo esta presentación en el momento posiblemente los acertaron por suerte o posiblemente muchos escogieron la opción C, que era encomendarlo a Dios, llamar a Edwin o hacer cualquier otra cosa, pero no tenían ni idea cuál era la serpiente. Entonces, mire que se nos pone enfrente un reto bien grande cuando tenemos al frente un cuidado, el cuidado de un paciente que ha sido mordido, que ha tenido un accidente ofídico. Pero bien, ¿por qué es importante hablar de serpientes o qué hace un enfermero hablando de serpientes acá en una reunión académica de enfermería? Bueno, primero porque es un tema bien interesante, ya van a ver por qué es importante hablar de él, y lo otro porque hay que concientizar y hay que saber esas serpientes qué papel juegan. Y entonces, miren, aquí les tengo 6 razones por las cuales debemos cuidar o por las cuales las serpientes son importantes. Uno, controlan la población de roedores.
En ese caso, de forma indirecta, van a prevenir enfermedades como la leptospira, previenen incendios, saben que cuando las poblaciones de roedores se aumentan, suelen dañar los cableados eléctricos de las casas y pueden generar daños mayores, y también controlan o evitan la pérdida de cultivos. Su veneno se utiliza para fabricar medicamentos, el más conocido, el captopril, que se fabrica con una Botrops de Brasil. En este momento se están llevando a cabo muchos estudios con toxinas de veneno de serpientes para el manejo del cáncer y para el manejo de las dependencias. Incluso tenemos varios estudios de toxinas de serpientes que se están postulando como unos analgésicos incluso más potentes que los opioides. Son el alimento de muchas aves y mamíferos, controlan otras serpientes. Aquí les dejo un ejemplo muy claro y es en esa fotografía, la serpiente negra que ustedes observan es una clelia. Esa clelia se está alimentando de una otros o de una mapaná. La clelia no representa ningún riesgo, es una serpiente súper tranquila, que muchas veces las personas por desconocimiento las matan. ¿Y qué genera eso en el ecosistema? Usted mata una serpiente que no es venenosa, que se alimenta de una serpiente venenosa, entonces la población de esa serpiente venenosa pues va a aumentar. Entonces ahí generamos un daño, un desequilibrio, y bueno, que es, digamos, algo que no es muy positivo para nosotros. Y lo otro, y un dato no menos importante, es que el veneno de la serpiente se utiliza para la fabricación de suero antiofídico. En Colombia, pues tenemos la suerte de que fabricamos nuestro propio suero antiofídico, se fabrica en la Hacienda Galindo, donde tienen diferentes ejemplares para estos fines. Entonces, bien, miren sobre los estudios que les mencionaba, y esto es solamente como un abrebocas. Digamos que los estudios, algunos estudios recientes, algunos que me llamaron bastante la atención, pero si ustedes hacen una revisión rápida en las bases de datos, van a encontrar que tenemos muchísimos estudios que se están postulando. Entonces, por ejemplo, acá estaba mirando qué efecto tenía el veneno de serpiente en enfermedades reumatológicas y en enfermedades autoinmunes, en el manejo del melanoma, y algunas características que tenían las fosfolipasas A2 en el manejo de algunas células cancerígenas. Entonces, miren qué bien interesante. Son estudios muy, muy chéveres. Y ahora bien, cuando yo les mencionaba ahorita, ¿tenemos antivenenos en el país? Sí los tenemos, los fabricamos nosotros mismos. El Instituto Nacional de Salud fabrica los sueros antiofídicos, tiene su propia hacienda, tiene sus propios ejemplares para la consecución del veneno y también pues todo un proceso muy estandarizado donde ellos se encargan de generar este producto. Entonces, miren, desde 2016 tenemos suero antimicrúrico, que es el que se utiliza en el envenenamiento por serpientes de coral. Y también tenemos el suero antibotrópico o suero polivalente. Cuando hablamos de polivalente, se refiere a que este veneno logra neutralizar, a que este antiveneno, perdón, logra neutralizar el veneno de algunas serpientes que son diferentes. Por ejemplo, este antiveneno lo podemos utilizar en una mordedura de botros, en una mordedura de laquesis, en una mordedura de crotalus, en una mordedura de patoco, ¿sí? Cogen diferentes, digamos, extraen el veneno y logran generar esa capacidad neutralizante para diferentes tipos de serpientes. Entonces, bien interesante. Y miren este dato que publicó el Instituto Nacional de Salud, y es que desde 1975 el instituto produce el mejor suero antiofídico del continente. Y esto se debe a que el instituto logra fabricar un suero antiofídico que tiene una mejor capacidad de neutralización. Cuando yo hablo de neutralización, me refiero a que cuando una persona es mordida, ese veneno circulante tiene que ser neutralizado y el suero antiofídico lo hace. Nuestro suero antiofídico neutraliza más o menos unos 70 miligramos de veneno, mientras que otros sueros, como por ejemplo el de Clomiro Picado, el del Instituto Butantan, solamente logran neutralizar 30 miligramos. Entonces, mire que es un poco más efectivo, es prácticamente el doble de efectividad que tiene nuestro suero antiofídico. Y ahora bien, yo les hacía esta pregunta cuando iniciaba la presentación, o bueno, más bien planteé la pregunta en los puntos a tratar, y es que si esos primeros auxilios que nosotros estamos realizando, efectivamente los realizamos de forma correcta o estamos fallando en algo. Y la verdad es que estamos fallando. Miren, por ejemplo, este estudio que publicó el doctor Ayerbe, que el doctor Santiago es quizá una de las personas con más voz en el país para hablar de accidente ofídico. Y bueno, nos dice que esos pacientes que ellos analizaron, a 507 pacientes se les realizó torniquete. El torniquete es una de las acciones que está más contraindicados en primeros auxilios de un accidente ofídico. ¿Por qué? Porque puede aumentar el riesgo de síndrome compartimental, puede aumentar el riesgo de necrosis, el daño de tejido, y se ha comprobado que no favorecen absolutamente nada que ese veneno se distribuya de forma más rápida. Lo otro es que se presentan aún incisiones, succión mecánica, succión bucal, que también está comprobado que no tienen ningún efecto. Solamente pongámonos a pensar, la boca de la serpiente, las fauces de la serpiente están contaminadas con miles de bacterias. Incluso se ha logrado aislar Clostridium tetani, que es la causante del tétano, aunque no se ha presentado por ningún caso en Colombia, pero pues eso no quiere decir que no se pueda presentar. Más
esa cantidad de bacterias que hay en la boca de la serpiente más la cantidad de bacterias que hay en la boca de la persona, imagínense el riesgo tan alto que va a tener esa zona de generar algún tipo de infección, ¿sí? Entonces miren que son prácticas que no se deben hacer, pero que aún se hacen. Y no solamente ese estudio, si ustedes se dan a la tarea de darle una mirada a las bases de datos, son varios, y en la gran mayoría van a encontrar que tenemos prácticas que no se deben hacer. Miren este que se realizó en Ciento, que fue en el año 2016, de 117 pacientes que se analizaron, a 22 de ellos se les hizo algún tipo de medida antes de asistir a un centro de salud. Entonces a estos se les aplicó torniquetes, se les aplicaron emplastos, consultaron donde hierbateros, donde chamanes, ¿sí? Entonces miren que esas prácticas que no favorecen en nada la evolución de sus pacientes aún se siguen haciendo. Pero ¿qué pasa? 74% de los accidentes ofídicos se producen en la población rural. ¿Cuántas estrategias hay para educar a esa población rural en los primeros auxilios que se debe tener? Creo que son pocas. Y si ustedes miran, no sé desde dónde nos estarán viendo, si ustedes miran en su territorio y miran, por ejemplo, su Secretaría de Salud, ¿qué hace en el área rural para tratar de que esas personas tengan un poco más de conocimiento sobre qué hacer si los muerde una serpiente? O desde el hospital, desde el programa de atención primaria en salud, desde el plan de intervenciones colectivas, ¿qué se hace sobre eso? Creo que se hace poco. Y entonces, bueno, viene la parte gruesa de esta presentación, de esta RAE, y es cuál es el rol de enfermería. Recuerden que desde la formación, desde el pregrado, nos dicen que enfermería tiene muchísimos roles, y obviamente cuando estamos en nuestro desempeño, pues nos damos cuenta de que es real. Pero aquí hay tres que yo quería resaltar, y es el de educativo, es el educativo, el asistencial y todo lo que tiene que ver relacionado con investigación. Desde la parte educativa ya les mencioné, tengan en cuenta, la población rural es la más afectada, pero también es la que menos información tiene sobre primeros auxilios. Por eso es que nosotros aún vemos todas estas prácticas. Miren que el uso de torniquete altísimo, las medidas tradicionales altísimas, y eso no nos favorece en nada el desarrollo de ese cuadro clínico en el paciente. Lo otro es que también en la parte de educación no solamente tenemos digamos, una obligación o un deber de proteger la salud de las personas, sino que recuerden que nosotros también como enfermeros pues tenemos ese deber de proteger todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible pues nos lo proponen. Entonces también, ¿por qué no hacer algo de educación sobre por qué conservar las serpientes? Y aquí ya les di unas claves, ya les di unos punticos que ustedes pueden usar de por qué son importantes las serpientes en nuestro territorio. Y entonces les quiero ayudar un poco con los primeros auxilios. Quiero presentarles unas diapositivas muy cortas. Obviamente, si quisiéramos ahondar un poco más, pues tendríamos que dedicarle más tiempo a la presentación de primeros auxilios, pero bueno, son unos punticos claves y es, antes quiero mostrarles qué no se debe hacer en un accidente ofídico, cuáles son los puntos que usted jamás debería implementar. Entonces, lo primero es no succiones, ya les expliqué por qué. La evidencia muestra que aunque se utilicen extractores, que eso lo van a ver mucho en diferentes páginas que los promocionan, diferentes personas de las redes publicando que esos extractores funcionan, no funcionan. La evidencia muestra que la cantidad de veneno que logra extraer es mínima o ninguna. Por el contrario, esa presión que ejerce sobre la zona de la mordedura aumenta el riesgo de necrosis. No se pueden hacer cortes. Si recuerdan, les mencionaba que el veneno de las víboras tiene algo que se llaman fosfolipasas A2 y van a alterar esos factores de coagulación de la persona, y si usted le hace cortes, pues más riesgo de sangrado. No se deben aplicar emplastos. A la fecha, a hoy, 14 de febrero de 2024, el único tratamiento efectivo y comprobado científicamente en el accidente ofídico es el suero antiofídico. Aún se están realizando estudios y digamos que se han publicado varios, especialmente en Brasil. Brasil publica bastante sobre este tema, sobre algunas plantas que tienen algunas propiedades para disminuir la hinchazón, para disminuir el dolor. Sin embargo, no se ha comprobado que logren neutralizar ese veneno que está circulando. Incluso en Antioquia se está desarrollando un estudio que yo espero que dentro de muy poco se publique. Pero hasta ahora, suero antiofídico, es lo único. No se hace torniquete, ya les expliqué por qué, no se debe amputar, y esto parece algo, digamos, muy obvio. Sin embargo, como pueden ver en esa radiografía, es una radiografía que no es de nuestro continente, incluso fue pues una parte bastante retirada. Pero ¿qué pasó? Una persona que fue mordida por una serpiente y con el miedo de que muriera por la intoxicación, pues se amputó el dedo. Entonces tampoco se debe hacer. No se debe aplicar ni gasolina, ni límpido, ni petróleo. No se deben dar descargas eléctricas. Esto nos llamó bastante la atención cuando lo escuchamos, porque el sustento era que las proteínas del veneno se desnaturalizan con la electricidad, pero obviamente no tiene ningún sustento científico. Usted va a tener un paciente intoxicado y con un paro cardíaco, entonces totalmente desaconsejado. No se debe acudir a chamanes, hierbateros o banderos,
Y aquí quiero hacer una acotación, y es que a pesar de que soy una persona muy respetuosa de la medicina tradicional, en estos casos se ha visto que son poco funcionales, o sea, son pocos los beneficios que le va a traer esa medicina tradicional a un paciente que ha sido mordido por una serpiente venenosa. No se debe aplicar hielo porque aumenta el riesgo de necrosis. Idealmente no mate la serpiente y no le debe dar licor ni bebidas naturales, solamente agua al paciente. Incluso si fue una coral, pues no deberíamos darle nada vía oral porque tiene un riesgo de hacer un paro respiratorio. ¿Y qué sí debemos hacer? A todas las comunidades que les he brindado charlas sobre primeros auxilios en accidente ofídico, siempre les digo, construye un plan de emergencias. Es lo más básico. Cuando usted hace algo que le genera estrés, la mejor forma de reaccionar es cuando usted ya tiene algo premeditado de lo que debía hacer. Si usted ya tiene un plan en su comunidad de cómo va a actuar si una persona es mordida por una serpiente, pues van a tener todo más claro. Entonces, si ustedes dan charlas, si ustedes logran entrar al territorio con este tema, sería bien interesante que les propongan que hagan un plan de emergencias. Mantenga la calma propia y de la víctima. Si la víctima está asustada, pues obviamente vamos a tener mayor frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial y por ende una distribución más rápida del veneno. Tener en cuenta que la mordedura no es igual a muerte, puede haber mordeduras secas. ¿Qué es esto de mordedura seca? Para las serpientes el veneno es su forma de alimentarse y su forma de defenderse, ¿sí? Es muy valioso y el ser humano no representa un alimento para ella y en la gran mayoría de casos pues no lo ven como una amenaza. Entonces, ella muchas veces da una mordedura de aviso, solamente muerde y se retira, más no inocula veneno. Se han hecho estudios y se ha comprobado que hasta el 50% de las mordeduras pueden ser secas. ¿Qué pasa? Que estos estudios pues aún no se podrían generalizar, no se puede decir que es aplicable a todos los casos, pero sí han sido varios donde se muestra que la gran mayoría de las mordeduras, la mitad de mordeduras de serpientes son mordeduras secas, muerden, más no inoculan veneno. En este caso, el paciente no corre ningún tipo de riesgo, ¿sí? Solamente va a presentar dolor, hinchazón, porque obviamente la mordedura de la serpiente va a generar pues dolor y edema. Trate de fotografiar la serpiente. Si no tiene un celular para tomar una fotografía, pues memorice los patrones. El personal de salud debería estar en la capacidad de identificarlo. Aquí viene importante, aleje la víctima de la serpiente. Es un mito de que la serpiente muerde una vez y que pierde como la capacidad de inocular más veneno. Ellas pueden dar varias mordeduras y en cada mordedura inocular una cantidad considerable de veneno. Y esto se conoce como mordedura por saturación, que suelen tener un pronóstico bastante reservado. Lo otro es que nunca la manipule, recuerde que lo puede morder y no la mate. Lo ideal es que se respete la vida de la serpiente. Siempre a la persona que ha sido mordida, pues retire anillos, cadena, reloj, ropa que sea ajustada y zapatos. Lave la zona de la mordedura con una zona antimicrobiana y agua. Si no tenemos ninguna solución antimicrobiana, pues agua y jabón. Y delimite, como logran ver en la fotografía, delimitar la zona donde se presentó la mordedura y marcarlo con la hora. Así nosotros podemos ver cómo va avanzando como tal el caso del envenenamiento. Entonces, en el otro rol asistencial, quiero que hagamos un pare, que las personas que están viendo esta RAE, si trabajan especialmente en primeros niveles, se hagan estas preguntas. ¿Conoce cuáles son las serpientes del territorio? Si a usted le llega un paciente con una de las fotografías que yo le presenté, usted tendría la capacidad de decir, bueno, es una serpiente venenosa, tengo que ponerle suero antiofídico, le tengo que poner suero para coral o suero antibotrópico o no le va a poner suero porque es falsa. ¿Sí? Tienen esa capacidad, tienen las herramientas para darle resolución a esto. Y si no, pues bueno, sería interesante que empecemos a preguntarnos y a consultar. ¿Qué pasa? Que a veces los municipios, pues ni ellos mismos, ni la parte de agricultura, ni las secretarías de ambiente tienen como todos estos datos, pero incluso los podemos construir nosotros. Conoce cuáles son los cuidados básicos de enfermería en un accidente ofídico. Por ejemplo, si a usted le llega una serpiente, un paciente mordido por una serpiente mapaná, usted debería saber que a esa persona usted no le debe administrar nada intramuscular, porque si tiene alterados sus tiempos de coagulación, ese paciente puede hacerle fácilmente un hematoma, porque pues tiene sus tiempos de coagulación alterados. También debería tener claro que si ese paciente tiene un accidente otrópico, pues usted no le va a poder administrar analgésicos como los AINES, porque si tiene tiempos de coagulación alterados y usted le está disminuyendo la capacidad de coagular por el lado de agregación plaquetaria, pues vamos a tener mayor problema, ¿sí? También debería conocer cuál es la forma correcta en que se administra el suero antiofídico. Y esto sí que presenta bastantes problemas porque sabe cómo se debe reconstituir. Si después de reconstituirlo hay que administrarlo de forma inmediata, si hay que hacer prueba de sensibilidad o no hay que hacer prueba de sensibilidad. Bueno, aquí simplemente como dato suelto no se hace prueba de sensibilidad. El suero antiofídico se debe reconstituir, se diluye y se va a pasar los primeros 10 minutos a 10 gotas por minuto y vamos a mirar si ese paciente tiene algún tipo de reacción alérgica o si simplemente tolera bien el tratamiento.
todo paciente que se le administra suero antiofídico se considera posible reactor porque es un suero heterólogo, o sea, se fabrica a base del plasma de los caballos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y lo otro, usted sabe qué paraclínico sería importante valorar. Ahorita cuando les comentaba sobre el veneno de las serpientes, les decía que pueden llegar a ser nefrotóxicos. Entonces, por ende, esos pacientes mínimo deberían tener un parcial de orina, una creatinina, un BUN, y obviamente estamos en un nivel más alto, pues tendremos otros laboratorios como TP, TPT. También es importante, si no tenemos tiempos de coagulación, saber qué es una prueba del TONA y cómo se hace. Eso es bien importante. Más que darle la respuesta, les quiero dejar esos interrogantes para que hagan un análisis de cómo está su conocimiento frente a este tema. Y ahora bien, frente a la parte de investigación, mucho por investigar, mucho. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención conocer qué tanto saben los profesionales de la salud, tanto enfermería como medicina de accidente ofídico, ¿sí? Qué tanto saben de cómo se trata, de cómo se debe abordar, de cuál es un plan enfermero para estos pacientes. Tengan en cuenta que en 2017 la Organización Mundial de la Salud declara el accidente ofídico como una enfermedad tropical desatendida y que se plantea una estrategia de que para el 2030 se quiere reducir a un 50% la incidencia de este tipo de accidente. Y lo otro es que se considera un evento de importancia para la salud pública. Entonces, miren, para investigar muchísimo, para investigar hay mucho, para plantear cuidados o procesos de enfermería, bastantes. Que lo hagamos, muy pocos, ¿sí? Yo creo que es poco común encontrar un profesional de enfermería que se encuentre hablando de este tema. Pero bueno, los hay, ¿sí? Y tenemos muchas iniciativas, digamos que con diferentes secretarías de salud se ha venido trabajando en apoyar esas comunidades rurales para que conozcan un poco más de los primeros auxilios. Aquí a mano izquierda, ustedes logran observar, a mano derecha, perdón, en su pantalla, ustedes logran observar dos modelos bien interesantes, una en su parte superior, una Micrurus putumayensis y en la parte inferior una Botrytis asper, que se utilizan como modelos educativos para explicarle a las personas algunas características que tienen estas serpientes, para que logren identificarlas y que si sufren un accidente, pues bueno, hay claridad de qué es lo que se debe hacer, de que no van a recurrir a un chamán o un hierbatero, que no van a hacer torniquete, sino que tienen claro que deben asistir a un centro de salud. Y el logo que ustedes ven ahí en pantalla es un grupo bien interesante al cual hay que agradecerle muchísimo, del cual hace parte una gran cantidad de un grupo interdisciplinar bastante nutrido y que se creó en 2021. Es el Grupo Accidentes Ofídicos de Colombia, del cual participan biólogos, herpetólogos, toxicólogos, médicos internistas, enfermeros. ¿Qué se encarga de hacer? Es una red de emergencias donde recibimos casos de accidentes ofídicos y, digamos, logramos disipar las dudas que hay. Si hay que identificar la serpiente, la identificamos. Si tienen alguna duda sobre el tratamiento, sobre cómo clasificar ese accidente ofídico, pues los expertos van a entrar a dar esa clasificación. Incluso cuando se ha necesitado soporte para traslado, remisión del paciente, tenemos también personal del Instituto Nacional de Salud que se encarga de hacer toda esa gestión con los centros reguladores de emergencias. Entonces, una iniciativa bastante bonita. Y bueno, aquí termina esta RAE. La verdad, agradecerles mucho por el tiempo. Espero que este abrebocas en el tema los deje con esa duda, los deje con la intención de querer investigar un poco más, de ir más allá, de no quedarse con estas 3, 4 diapositivas que yo les presenté, sino profundizar un poco más y mirar que es un tema del cual necesita bastante apoyo. Recuerden que más o menos el año pasado murieron 33, 34 personas por accidente ofídico, entonces no es algo que debemos pasar de reojo. Muchas gracias.